Buenas tardes, mi nombre es Kimberly Castillo y en este video vamos a estar respondiendo una serie de preguntas en base al video que pudimos visualizar de impulsando la innovación, la creatividad y el éxito. Como primera pregunta tenemos ¿qué idea más me impactó, más me resonó en la cabeza del video? Una de las ideas que más me llamó la atención o la curiosidad es la del interruptor, que el que enciende el aprendizaje. Esto me hizo reflexionar porque muchas veces uno se enfoca en solo aprender o memorizar de punto y coma, pero sin esa curiosidad sobre ese conocimiento que al final se vuelve pasivo. En lo personal yo me identifiqué con esto porque hay momentos en los que me siento bloqueada y pues ahora entiendo que es porque dejé de cuestionar o de hacerme preguntas diferentes en cuanto al tema, porque me enfoqué en solo memorizar mediante punto y coma pues lo que se me había enseñado o lo que se me había dicho. Entonces no fui más allá de. Entonces hay momentos en los que uno se bloquea por el no saber más allá de que uno debió de hacer esa investigación o cuestionarse más sobre los temas que se nos han impartido. De ahí continuamos con la pregunta número 2, que sería ¿qué barreras personales o del entorno identifiqué que frenan la curiosidad? En mi caso, identifiqué dos barreras principales. La primera es el miedo al juicio, que creo que muchas personas lo pueden tener. Que muchas veces evito preguntar por temor al qué van a pensar mis compañeros o X personas sobre cómo es que no entendí algo tan básico en mi mente, cuando tal vez es algo que una persona a la par puede tener la misma pregunta y que ninguno de los dos se atrevió a y se quedaron con esa curiosidad o con esa falta de información solo por ese miedo a ese juicio. Y como segundo, pues sería el miedo a bueno, no miedo, pero sí lo que sería las suposiciones. Y esto se ve muy seguido en lo que sería el entorno universitario, ya que es bien común escuchar como esto siempre se ha hecho así, lo cual a veces limita bastante en cuanto a la innovación. O sea, es como esto está impuesto así y no estamos avanzando más. Y porque pues esto no realmente, si esto se hace así, si se hace así, si es así, no nos permite cuestionar ni buscar nuevas formas de hacer las cosas. Entonces nos estamos quedando estancados. Como siguiente pregunta tenemos qué se puede hacer para fomentar la curiosidad y la innovación, que es una pregunta muy importante. Y creo que es importante crear un ambiente en donde no saber algo no sea mal visto o sea visto como una debilidad, sino como una oportunidad para aprender y poder salir de esa duda. Y por ejemplo, esto pues se puede ver pues, en un equipo de trabajo o en clase, se podría dedicarle unos minutos solamente para hacer preguntas sin necesidad de responderlas inmediatamente, pero por lo menos las preguntas ya están hechas y pues en algún dado caso, o sea, al día siguiente, una hora se investigó y se resolvieron estas preguntas, pero no se quedaron con la duda. Y también considero que cambiar roles o perspectivas ayuda mucho, porque alguien que ve un problema desde un enfoque muy diferente puede aportar ideas nuevas y le puede ver desde otro punto de vista, otra perspectiva, puede ver muy diferente algo y se puede explicar de una mejor manera. Como último tendríamos lo que sería crear un mini plan y en base a todo lo anterior propongo un pequeño plan aplicado a nivel universitario. El ámbito sería el aula o un equipo de estudio. Y la curiosidad que quiero fomentar es cuestionar cómo podemos mejorar nuestros procesos de aprendizaje, por ejemplo, usando herramientas como la inteligencia artificial de manera responsable, ya que últimamente pues se ha salido de mucho de control. Y como actividad propondría realizar una sesión semanal de preguntas radicales, como lo dije en el punto anterior,
en donde cuestionemos lo que estamos aprendiendo y ver diferentes tipos o diferentes puntos de vista. Y un posible obstáculo sería pues la falta de tiempo. La falta de tiempo, la falta de coordinación y la falta de importancia también, porque hay que recalcar que a veces uno lo ve, no, en vez de verlo como una actividad secundaria, debería de verse como una actividad complementaria académica para poder alcanzar mejores resultados. Y pues en conclusión, la curiosidad no es solo importante, sino que es necesaria para innovar. Es muy, muy necesaria para innovar y aprender de una manera muy significativa. Pero todo esto depende de nosotros y es muy personal para poder aplicarla y activarla realmente. Y también en que debemos de crear espacios en donde se pueda desarrollar esta creatividad o esta innovación. Entonces, muchas gracias. Esto ha sido todo por mí. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Ángel Chávez y pues este video es para la actividad 13 que, del video llamado Catalizador de Curiosidad, impulsando la innovación, la creatividad y el éxito. Pues en cuanto a las preguntas, ¿cuál fue la idea o concepto que más resonó conmigo y por qué? Pues el que más resonó fue el de la brecha de información. Ese fue el concepto. Porque es como motor de la curiosidad. El doctor Atkinson explica que la curiosidad nace precisamente cuando existe una diferencia entre lo que sabemos y lo que no sabemos. Y pues cerrar esa brecha es lo que impulsa la innovación. Pues eso es muy importante porque no solo se trata de tener todas las respuestas, sino de hacerse las preguntas correctas para el propósito. En el mundo de los negocios especialmente es muy dinámico. El de la tecnología, esa brecha siempre existe. ¿Por qué los clientes prefieren un producto sobre otro? Eh, ¿Qué necesidad no está siendo atendida por parte de los fabricantes? ¿Qué pasaría si cambiáramos procesos? Aprender a vivir con esa incomodidad de no saber y convertirla pues en una curiosidad que al final puede resultar productiva. Esto pues yo lo considero una habilidad que marca la diferencia entre un negocio estático y pues y uno que tiene que evolucionar, porque los tiempos evolucionan. En cuanto a la pregunta número 2, ¿qué barreras personales o del entorno identifiqué que frenan la curiosidad? Pues el doctor menciona que conforme crecemos, la curiosidad natural que teníamos de niños pues va desvaneciendo y creo que hay dos grandes barreras detrás de eso. La primera es el miedo pues a equivocarnos, que en entornos laborales o académicos muy rígidos hace que las personas prefieran no preguntar ni proponer por temor a quedar mal ante los demás o ante sí mismos. La segunda es la rutina y pues el conformismo, que el mismo doctor describe cuando habla de equipos que simplemente completan tareas y pasan a la siguiente sin cuestionarse si existe una mejor manera de hacerlo. A nivel personal pues también reconozco que a veces el exceso de trabajo diario pues nos puede llevar a lo que es la rutina, eh, y pues se desvanece el pensamiento creativo, que justamente cuando la curiosidad se apaga sin que pues uno se dé cuenta. En cuanto a la pregunta 3, ¿qué podría hacerse en el entorno para incrementar la curiosidad y la innovación? Pues en el entorno de una empresa de trabajo, eh, el doctor Atkinson sugiere que la clave está en crear un ambiente donde las personas se sientan seguras para hacer preguntas y proponer ideas sin ser juzgadas. Una práctica sería reservar espacios regulares, una reunión semanal corta, por ejemplo, donde el equipo pueda compartir observaciones del mercado, quejas de clientes o ideas que normalmente no tienen espacio en la operación diaria. También sería útil fomentar la pregunta del, pues así como que, ¿qué pasaría si hago esto, si no lo hago, si se mejora esto? Como hábito, pues, de un equipo. Es lo que propone el doctor. Pues solo esa pregunta abre posibilidades que el pensamiento rutinario cierra automáticamente. Ahora, en cuanto a las siguientes preguntas, pues, ¿qué curiosidad quiero cultivar? Pues, en cuanto al proyecto de negocio que estamos proponiendo, pues, sería por qué
¿Por qué el cliente toma la decisión de quedarse con su dispositivo actual en lugar de actualizarlo? ¿Qué le impediría hacer el intercambio? Es ahí donde entramos nosotros como negocio. Esa pregunta pues abre mucha información sobre miedos del consumidor, percepciones de valor, barreras económicas y falta de confianza en los procesos de intercambio. También interesa cómo cultivar la pregunta, ¿cómo podemos hacer que la experiencia de traer un dispositivo usado y llevarse uno nuevo sea tan sencilla y transparente que el cliente regrese y lo recomiende? Eh, a la otra pregunta que sería, ¿qué experimento o reto concreto se va a poner en práctica? Pues sería implementar un sistema de valoración instantánea y transparente, o no tan instantánea, pero sí ágil y muy transparente, donde el cliente, pues, eh, del dispositivo que el cliente quiere intercambiar con el negocio, donde el cliente pueda ver en tiempo real cuánto vale su equipo y cuánto tendría que agregar para obtener el dispositivo que desea. Esto eliminaría la desconfianza que normalmente existe en esos procesos, complementando con una pequeña pues, campaña en redes sociales que muestre casos reales de clientes que hicieron el intercambio con nosotros y están satisfechos. Esto generaría confianza y curiosidad en nuevos compradores. Pues adicionalmente el equipo técnico dentro de la misma tienda podría ofrecer diagnósticos gratuitos a veces, lo cual es una forma creativa de atraer tráfico y demostrar el valor del servicio. Y como última pregunta de qué obstáculos podrían aparecer y cómo los afrontaríamos, pues lo que digo, sería la desconfianza del cliente hacia el valor asignado hacia un dispositivo que él trae, pensando que tal vez el cliente puede pensar que nosotros sí queremos ganar y que él quiere perder y no. Esto se puede pues, afrontar siendo completamente transparente con nuestros criterios de valoración y publicándolos de forma visible. Como otro obstáculo podría ser la resistencia interna del equipo a adoptar nuevos procesos, especialmente el de las valoraciones ágiles y diagnósticos, ya que requiere pues personal capacitado y equipo especializado para desarrollar el trabajo. Eh, bueno, aquí entra lo que plantea el doctor Atkinson, modelar el comportamiento desde arriba, promover los beneficios del cambio y crear un entorno donde el equipo sienta que sus ideas también son escuchadas. Pues esos serían los obstáculos. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Galeas. Voy a responderle el cuestionario que hay acerca del video de Impulsando la Innovación y Creatividad. Voy a compartir reflexiones, ¿verdad?, sobre la curiosidad y cómo podemos aplicarlos en un caso. En este caso, valga la redundancia, voy a hacer un caso personal con un negocio que yo pues he emprendido, ¿verdad? ¿Qué idea principal capté yo? Pues la que más me llamó la atención fue la curiosidad en un superpoder, ¿verdad? Que entendí que no solo se trata de hacer las cosas, sino de cuestionarlas, pues no solo seguir como un lineamiento, cuestionarnos el porqué de las cosas o por qué pasan o cómo podemos mejorar. También me impactó el concepto, ¿verdad?, de la brecha de información, porque muchas veces en un negocio nosotros vemos problemas, pero no nos preguntamos lo suficiente por qué o no intentamos solucionarlo de la manera correcta. Luego tenemos lo que es la barrera de curiosidad, ¿verdad? Que en mi caso pues identifiqué varias barreras como a nivel personal, ¿verdad? Como pensar que ya, ¿por qué no funcionan las cosas? O enfocarme en resolver las cosas rápido y no mejorar. También miedo a cambiar el formato del negocio, ¿verdad? Porque creo que este es uno de los principales miedos porque pensamos de que no nos va a funcionar. A nivel de entorno, pues las dificultades para mantener un personal estable, porque pues hoy en día es complicado, ¿verdad? Encontrar esa estabilidad en el personal, porque hay muchas personas que no quieren trabajar, que no se concentran en su trabajo, que no están conformes, entonces encontrar esa estabilidad pues es muy complicado, ¿verdad? Y esto también conlleva con la falta de compromiso del equipo. Siempre va de la mano, ¿verdad? Después tenemos, perdón, lo que son los clientes, ¿verdad? Que hay clientes que están mal acostumbrados a un tipo de servicio. Entonces tratar de lidiar con eso siempre es un poco complicado. Luego tenemos el siguiente punto que es cómo fomentar para mejorar todas estas acciones, ¿verdad? Y preguntarnos por qué los empleados no se quedan,
¿Qué pasaría si hago las cosas de cierta manera, si cambio el método de pago, la forma de recibir los clientes? ¿Cómo podría ser el servicio más atractivo para tanto para los clientes como para nuestros empleados, ¿verdad? Porque eso siempre va de la mano. Luego tenemos lo que es los puntos de los desarrollos, las curiosidades que tenemos para desarrollar y para mejorar nuestro entorno y nuestra empresa, ¿verdad? Si nos preguntan como que, qué pasaría si cambiamos el modelo tradicional a un modelo, perdón, de membresía, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer que nuestro personal tenga más ingresos, mejores ingresos y más estables, ¿verdad? ¿Qué haría yo para tener un cliente fijo o para que se quede conmigo, ¿verdad? Pues en este caso lo hablábamos de tener lo que son las membresías. ¿Qué acciones podemos hacer o realizar para que este modelo pues funcione o por lo menos intentar que funcione, ¿verdad? Podemos ofrecer X cantidad de lavados a la semana, que cada vehículo tenga su propio contrato, buscar generar dinero constante para el negocio, ¿verdad? ¿Qué obstáculos podemos tener? Podemos tener obstáculos como con los clientes, ¿verdad? Que los clientes no quieran pagar membresía, que tengamos problemas con falta de compromiso del personal, algo que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Y dudas si va a funcionar el modelo o no. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Explicar claramente, ¿verdad? Los beneficios que tiene el tener una membresía, explicar al cliente, ¿verdad? El ahorro económico que se va a hacer, el ahorro de agua, la movilidad, o sea, todas esas cosas que conllevan el servicio, ¿verdad? Podemos ofrecerle también estabilidad al trabajador con ingresos más seguros al momento de tener esta membresía, porque es un ingreso directo que tenemos, ¿verdad? Probar un modelo por un tiempo determinado, ¿verdad? Y ajustarlo según los resultados que nosotros tengamos, porque esto nos va a facilitar a entender nuestro negocio y ver si en realidad funcionan todos estos cambios que nosotros queremos realizar, perdiendo todo el miedo, ¿verdad? Porque al final del día ese es el principal punto, que no nos atrevemos a realizar las cosas por miedo de que fracase. En conclusión, ¿verdad? Cerrando lo que es el cuestionario y la explicación del mismo, pues la curiosidad no solo es hacer preguntas, no solo es preguntarnos el porqué de las cosas, sino buscar mejorar constantemente nosotros como empresa, como nosotros como dueños, ¿verdad? Siempre es importante llevar eso de la mano, ¿verdad? Y aplicarlo al negocio, porque esta puede ser la diferencia entre fracasar o encontrar un modelo exitoso para nuestro negocio, ¿verdad? Muchas gracias. Hola, mi nombre es Fanny Gámez y en esta ocasión vamos a hablar sobre dos ámbitos. La discusión en el grupo sobre lo que es el video y la número dos es desarrollar un enfoque, y yo me voy a indagar en lo que es el ámbito personal. En la discusión hablamos diferentes cosas, y la número uno es cuál fue la idea o concepto que más resonó conmigo, y fue la curiosidad, que es el punto de partida de toda innovación. Muchas veces nos enfocamos solamente en cumplir lo que son las tareas, pero dejamos de cuestionar el porqué de las cosas. Esta idea es muy importante porque nos recuerda que hacer preguntas puede llevar a mejorar procesos, encontrar nuevas oportunidades y desarrollar lo que es la creatividad. ¿Qué barreras personales o del entorno identifiqué? Pues identifiqué diferentes, y en esa destaqué lo que es el miedo a equivocarse o a ser juzgados, la falta de motivación o interés, y una última pero no menos importante es que la falta de valoración de las nuevas ideas. La pregunta número 3 teníamos que qué podría hacerse en tu entorno o en mi entorno para incrementar la curiosidad y la innovación. Pues podríamos reconocer las iniciativas innovadoras y sobre todo ejecutarlas, darles una oportunidad y no solamente cerrar las puertas a lo que son ellas por lo que dirán. En el desarrollo del enfoque personal voy a enfocarme en lo que es el emprendimiento de floristería. Como primer interrogante podría decir qué curiosidad se quiere cultivar con esto. Pues queremos cultivar curiosidades como cómo podríamos hacer arreglos florales más creativos y diferentes, qué nuevas tendencias existen en la decoración floral y cómo mejorar la experiencia del cliente al comprar las flores. La número 2, que es qué nuevas tendencias existen en la decoración floral. Hay
una constante innovación en lo que son las flores, las tendencias que pueden llegar a estar en otro continente como en Asia, que son las más destacadas, y quererlas implementar aquí en Latinoamérica. La segunda interrogante sería: ¿qué experimento o reto de actividad concreta voy a poner en práctica? Pues propongo lo que es diseñar un nuevo tipo de arreglo floral, ya sea por ejemplo algo temático o personalizado basándose en algún personaje, canción, alguna colorimetría, investigar lo que son las tendencias y redes sociales y aplicarlas, probar nuevas combinaciones de flores que no son muy comunes, colores que no son comunes tampoco en verse combinados, crear promociones o experiencias diferentes para los clientes. Y en la última pregunta, ¿qué obstáculos podría aparecerse y cómo podría llegar a afrontarlo? Uno de ellos es la falta de recursos, es aquí cuando se debe hacer más creativo. Número 2, el miedo a que no le guste el producto al cliente. Es por eso que se debe de estudiar mi público objetivo. También lo que es la falta de tiempo. En las flores se debe organizar muy bien las actividades, desde la compra del producto hasta la entrega de él. Y por último, la poca aceptación inicial. Se debe promocionar mejor el producto y escuchar a los clientes. Y debemos concluir pues que la curiosidad es una herramienta clave para el crecimiento personal y profesional, y esto nos va a permitir salir de la rutina, cuestionar lo establecido, el punto en el que estamos de partida y a dónde nos puede llegar a llevar la curiosidad, ya que se debe generar nuevas ideas. Muchas gracias.